La Ciudad de México actualmente es la sexta ciudad más grande del mundo, con casi 3 millones de personas más que Nueva York. Y es con mucho la ciudad de habla hispana más grande del mundo. La Ciudad de México ocupa un lugar destacado en la lista de las ciudades más importantes e influyentes del mundo. Pero tiene un problema enorme y muy antiguo. Así es, la Ciudad de México se hunde a un ritmo alarmante y esto no se detendrá pronto. Esto es verdaderamente preocupante, ya que en algunas partes se hunde aproximadamente medio metro cada año. Esto es tan rápido que muchos geólogos han pronosticado que la mayor parte de la Ciudad de México se hundirá unos 20 metros por debajo de donde se encuentra actualmente para fines del siglo XXI. Se tiene registro de que el centro histórico de la Ciudad de México es de los sectores más afectados, con un ritmo de 40 centímetros de hundimiento al año. Existen zonas también en la Ciudad de México donde se podría hundir más de 30 metros. Esto, desafortunadamente para millones de mexicanos, esto es exactamente lo que va a pasar muy lentamente en el transcurso de lo que son las próximas décadas, y todo esto porque los humanos somos muy propensos a elegir ubicaciones terribles para edificar ciudades. La Ciudad de México en particular tiene algunas de las peores estadísticas geográficas de cualquier ciudad importante del mundo, y es por eso que vamos a retrasar el reloj geográfico e histórico. Hace más de 700 años, en ese entonces, la geografía de la región y la realidad eran muy diferentes a la del día de hoy. La ciudad no existía, ya que en su lugar estaba un gran lago llamado Lago de Texcoco, encajado en un valle rodeado de altas montañas y volcanes por todos lados. Los nómadas de la tribu mexica esperaban ahí el cumplimiento de una de las antiguas profecías que eventualmente se establecería y se construiría la ciudad más grande del mundo. El pueblo mexica encontró cobijo en un islote muy cercano a la ribera de lo que es el lago de Texcoco. Ahí en el año de 1325 se vislumbró la reencarnación del dios Huitzilopochtli sobre un nopal, donde un águila devoraba una serpiente en su pico mientras ésta posaba sobre un cactus. Eventualmente esta profecía se cumpliría cuando los mexicas finalmente vieran esta visión exacta en el lugar más improbable de la ciudad más grande que el mundo jamás vería. Una isla pantanosa justo aquí en medio del lago de Texcoco. Pero sin dejarse intimidar por el formidable terreno, los mexicas se mantuvieron fieles a su profecía y comenzaron a construir su gran ciudad. Y durante los 2 siglos siguientes, esta pequeña isla pantanosa fue agrandada continuamente por vertederos y jardines flotantes, hasta que eventualmente evolucionó hasta convertirse en Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, y está siendo una de las ciudades más importantes de todo el mundo medieval. Cuando los españoles llegaron en 1519, Tenochtitlán era 5 veces el tamaño de Londres bajo Enrique VIII, y en ese momento, considerando la posición de los aztecas en el árbol tecnológico de lo que es la geografía, la ciudad en realidad no parecía tan mala, esto sin tener la suerte de tener un ganado de animales como caballos o bueyes, y sin haber también descubierto ningún uso práctico de la rueda. Los aztecas no tenían otro medio disponible para transportar bienes y realizar transacciones comerciales que moverse a través del agua en botes con una serie compleja de represas que construyeron, la cual proporcionaba también agua abundante, potable y limpia. Esto con un suelo también infértil, extremadamente rico y con una posición altamente defendible. Esta ciudad estaba rodeada por un foso literal. No es de extrañar que la ciudad se convirtiera en la más exitosa de Mesoamérica hasta que llegaron los españoles y Cortés en 1519, donde Tenochtitlán era puesta bajo un asedio brutal y bajo las órdenes directas de Cortés. Las represas aztecas a través del lago fueron destruidas para volver salado el lago de Texcoco y con esto negarles a los aztecas que estaban en el interior cualquier acceso al agua potable limpia. Sin agua potable y después de una epidemia viral de viruela, los aztecas que se encontraban dentro se marchitó, y con esto los españoles conquistaron, por lo que posteriormente la ciudad quedó completamente destruida ladrillo por ladrillo. A diferencia del hundimiento observado en muchas otras ciudades del mundo, aquí el hundimiento de lo que es la Ciudad de México no parece reflejar estas tasas de bombeo de aguas subterráneas locales, como se podría esperar. En cambio, refleja la compactación constante del antiguo lecho de lo que es el lago sobre el que se construyó la ciudad. Ese lecho lacustre
fue en su día el lago de Texcoco, sede de la ciudad azteca de Tenochtitlán. Esto cuando la extracción de agua hizo que las aguas subterráneas fueran más profundas. El lecho del lago, salado y rico en arcilla, también quedó en alto y seco. Desde entonces, sus finísimos granos, también minerales, se han ido reagrupando cada vez más y más con fuerza, lo que ha provocado la contracción y el hundimiento del suelo. A fines del siglo XVI, la población de Tenochtitlán, una vez donde fue la gran ciudad azteca, se había reducido en más del 90%. Sobre las ruinas, los españoles fundaron su nuevo asentamiento llamado Ciudad de México, y aquí fue entonces cuando los grandes problemas realmente comenzaron. Los españoles nunca construyeron las represas y diques aztecas, los reemplazaron al revés, con calles y plazas públicas, lo que esto permitió recuperar gradualmente más y más tierra de lo que es del lago. Esto para hacer más espacios para la creciente población de la Ciudad de México y sus edificios. Pero por otro lado, esto también significaba que la ciudad se estaba expandiendo también en un pantano que estaba rodeado por un lago, y esto sin lugar a un dique para evitar que el agua del lugar se inundara. Por lo tanto, se convirtió también en un problema esto constante para la Ciudad de México a medida que se expandía y crecía la ciudad, incluido también un gran problema como el caso de las inundaciones en 1629, cuando la ciudad se inundó durante 5 años consecutivos. La corona española incluso discutió mover la ubicación de la ciudad a un lugar un poco menos problemático geográficamente, pero evidentemente pensaron en simplemente decidieron quedarse y drenar el lago cada vez más y más. En lugar de eso, bajo los aztecas, la población de Tenochtitlán era alrededor de 400,000 personas en su punto máximo, y era básicamente solo un punto pequeño, pero también muy denso dentro de lo que era el lago de Texcoco. En 1900 la población aquí era más o menos la misma, pero en el siglo XX la población de la ciudad se dispararía absolutamente. En 1950 la ciudad habría crecido hasta cubrir 48 kilómetros cuadrados y albergar ya a más de 3 millones de personas, que hoy en día la Ciudad de México ha crecido desde allí para cubrir un área aproximadamente de 4,828 kilómetros cuadrados y con casi 22 millones de personas. Este enorme desarrollo, que en solo 100 años ha borrado efectivamente cualquier rastro de las antiguas aguas del lago de Texcoco y lo cubrió con un lago de concreto, y eso ha causado estragos totales en el medio ambiente. La Ciudad de México se encuentra en una región que recibe incluso más precipitaciones que lugares infames por lo que viene siendo la lluvia, como Londres o Seattle. A pesar de esto, la ciudad pasa por apuros para llevar agua a todos los ciudadanos, pero a pesar de que también la ciudad se esfuerza perpetuamente para proporcionar suficientemente agua a sus ciudadanos, sin las aguas del lago de Texcoco, la ciudad se ha visto obligada a perforar más y más profundamente en los acuíferos subterráneos en la búsqueda desesperada por el agua. El problema aquí está en que la tierra debajo de lo que es la Ciudad de México es un antiguo lecho de un lago de arcilla blanda, y a medida que la Ciudad de México perfora para obtener más y más agua, la arcilla se debilita y esto desmorona la presión del agua dentro de lo que es el acuífero que sostiene el suelo, sobre el que a su vez también sostiene a la ciudad. Incluso si los niveles de agua se elevaran, no hay esperanza de recuperar la mayor parte de la elevación perdida, la capacidad de almacenamiento perdida del acuífero. Sin embargo, a medida que el agua se drena y se retira, el suelo de arriba se compacta. Esta combinación con la menor presión del agua que empuja desde abajo hará que la ciudad se hunda lentamente con el tiempo, y el agua de la lluvia no puede entrar fácilmente en los acuíferos para reponerlo. Esto porque la tierra de arriba ahora está absolutamente cubierta por el caos de hormigón en expansión de la sexta ciudad más grande del mundo, y como resultado la Ciudad de México está atrapada en un vicioso geológico ciclo a medida que la población crece y la demanda también del agua aumenta aún más, y esto sin las aguas del agua natural no le queda otra opción que perforar más profundamente en los acuíferos subterráneos, lo que reduce la estabilidad del suelo y hace que la ciudad también se hunda aún más y más.
y esto con el aumento también del desarrollo por el aumento de la población. Esto hace que el agua de la lluvia no pueda entrar para poder reponer los acuíferos y la inestabilidad del suelo continúa empeorando. El cambio climático exacerba aún más estas condiciones ya terribles, que más calor y más sequía en la región inevitablemente también significa más evaporación e incluso más demanda para ya el escaso suministro de agua, lo que lleva a más perforaciones y por supuesto a un mayor hundimiento de lo que es la Ciudad de México. Por supuesto, se sabe todo esto y a través de una serie compleja de canales y tuberías, ahora importar alrededor del 40% de su suministro de agua de otras regiones de México. Sin embargo, estos canales y tuberías son tremendamente ineficientes. El cambio constante de la elevación hace que las tuberías por debajo del suelo se agrieten y revienten de manera rutinaria, mientras que el gobierno de la ciudad en apuros rara vez es capaz de realizar algún tipo de reparación significativa. Y esto como resultado, por cada galón de agua que se bombea a las tuberías de la Ciudad de México, más de un tercio simplemente se va a perder. Y la energía que se requiere también para bombear toda esa agua a una ciudad que tiene 2 kilómetros de altura en las montañas es más de lo que toda la ciudad de Puebla consume, que es una ciudad con aproximadamente la misma población que Filadelfia, por lo que la Ciudad de México enfrenta escasez de agua como si estuviera en medio de un desierto, a pesar de recibir más lluvias que Londres, y no hay ninguna solución fácil u obvia para salir de este problema. Aquí el problema del hundimiento afecta mucho más que solo el suministro del agua, ya que afecta también a algunas áreas más que a otras. Las carreteras repentinamente también se doblarán y se tambalearán, adicional a todo esto en la Ciudad de México, y que se encuentran también en una zona sísmica desde que hay registros sísmicos en Ciudad de México. A partir del año 1900 ocurrieron 86 sismos considerados grandes por ser de magnitud mayor a 7.0. Adicional a esta, a punto de colapsar el sistema del metro también en algunas áreas, se perecerá más a una montaña rusa, mientras que la destrucción causada por los terremotos se amplifica enormemente. Desafortunadamente, la Ciudad de México se encuentra dentro de una zona sísmica activa y también con la mayor parte del núcleo de la ciudad ubicada en la arcilla débil y limosa del lecho del lago. El suelo a menudo se comportará más como un líquido durante un terremoto, lo que provocará esto que los edificios de arriba se dañen aún más de lo que serían de otro modo. La rápida e inesperada explosión también demográfica de la ciudad en el siglo XX provocó que esto surgieran también otros problemas no naturales. Para 1992 la Ciudad de México albergaba más de 50,000 industrias y más de 4 millones de vehículos motorizados. Esto debido a la gran elevación también de la Ciudad de México. Sus niveles de oxigenación son un 25% más bajos en comparación con una ciudad que está precisamente al nivel del mar, y por lo tanto los combustibles no se queman tan eficientemente. Más allá, la Ciudad de México también está ubicada dentro de un valle alto que está rodeado de altas montañas que efectivamente mantienen los contaminantes y los gases de escape atrapados dentro sin ningún lugar a donde ir. Todo esto significó que en 1992 la ONU había etiquetado a la que es la Ciudad de México como una de las ciudades más contaminadas del mundo. Pero 30 años después de una variedad de métodos, la Ciudad de México ha logrado reducir los niveles de contaminación de lo que es el aire a aproximadamente a los niveles que hoy se ven en Los Ángeles. Pero la contaminación del aire sigue siendo la octava causa también de muerte en lo que es en México, y esto causa aproximadamente 1 de cada 17 muertes en el país. Para los aztecas, hace 7 siglos que se asentaron en una isla en el lago de Texcoco, no solo cumplió una antigua profecía, sino que también tenía un sentido geográfico perfecto con su comprensión de la tecnología y la población limitada en ese momento, ya que en la actualidad, aunque es uno de los peores lugares imaginables para un mundo industrializado y ha causado innumerables problemas durante los siglos, pero ahora es demasiado tarde para la Ciudad de México, ya que empujar a la Ciudad de México a otro lugar no es realmente factible. Los innumerables problemas geográficos
tráficos de la Ciudad de México es solo un hecho de vida ahora y algo con lo que hay que vivir ahora, porque al final la naturaleza siempre ganará la lucha contra su propio entorno. La Ciudad de México ha sido uno de los proyectos más masivos e intimidantes que la humanidad ha tenido que emprender en términos de urbanización y acceso a los recursos naturales. La situación es preocupante en la capital también mexicana. Al respecto, señalan que la agenda de la ciudad debería de figurar la recolección de agua de lluvia o maneras alternativas para la obtención de este recurso fundamental para la vida. Así que bueno, te agradezco por haberte quedado hasta el final de este video. Nos estamos viendo en el siguiente.